Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de los conjuntos linealmente dependientes o linealmente independientes que nos tenemos que aprender de memoria para poder realizar algún ejercicio más rápido. La primera propiedad es que si el conjunto es solo una fila o una columna que no es toda de cero, es decir, que es no nula, el conjunto es linealmente independiente. Es decir, si tenemos solo una columna o una sola fila, a esto, aunque sea solo una, también se le llama conjunto, ¿no? Entonces, a ese conjunto de una sola columna, pues esta columna, al no ser de todos ceros, se le dice que es linealmente independiente. El conjunto de esta columna, que es solo una, se le dice que es linealmente independiente y el conjunto de esta fila, que es solo una, al no ser nula, no ser de todos ceros, se dice que es linealmente independiente. Es decir, este conjunto es linealmente independiente y este conjunto de esta fila también es linealmente independiente, ¿vale? La segunda propiedad es que si una fila o una columna es nula en el conjunto, ese conjunto entero es linealmente dependiente. Es decir, si tenemos una fila de cero, las tres filas son linealmente dependientes. Aquí, por ejemplo, tenemos una fila de cero. La fila 1 es una fila en la que solo hay cero. Entonces, todas las filas, el conjunto que contiene esa fila de cero, es un conjunto linealmente dependiente. Es decir, el conjunto de la fila 0, 0, la fila 1, 2 o la fila menos 1, 3, o solo estas dos filas, o esta fila primera con esta, es decir, cualquier conjunto que dentro tenga una línea solo de cero, el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, estas tres filas son linealmente dependientes. Y por ejemplo, en esta matriz tenemos una columna que es toda de cero. Pues entonces estamos seguros 100% de que el conjunto de las cuatro columnas son linealmente dependientes porque tienen una columna de cero. Si cogemos las cuatro columnas, pues las cuatro columnas son linealmente dependientes entre sí. Igualmente que si cogiésemos la columna de cero y cualquier otra, es decir, el conjunto de estas dos columnas, la de cero y la última, la cuarta, también es linealmente dependiente porque dentro tiene una columna de cero. Estas son propiedades simplemente que nos tenemos que aprender de memoria y ya está, ¿vale? Y la tercera propiedad es que si en el conjunto hay dos filas o dos columnas iguales o proporcionales entre sí, el conjunto es linealmente dependiente. ¿Ve? También, por ejemplo, aquí nos damos cuenta en la primera matriz que la fila 1 y la fila 3 son exactamente iguales. Eso quiere decir que el conjunto de las cuatro filas o cualquier conjunto que tenga estas dos filas que son iguales, por ejemplo las tres primeras que contienen a la primera y a la tercera que son iguales, es decir, cualquier conjunto que contenga estas dos filas que son iguales es un conjunto linealmente dependiente. Siempre que haya dos filas que son iguales o proporcionales, el conjunto entero es linealmente dependiente. Por ejemplo, en esta matriz tenemos que la columna final, la columna 4 y la columna 2 son proporcionales. ¿Por qué? Porque si yo cojo y multiplico la columna 4 es un medio, este es un medio, y 8, 4 y 2. Si multiplico la columna 4 por el número 4 entera, me sale esto. 2 por 4, 8, 1 por 4, 4, y un medio por 4 es lo mismo que 4 por 2, partido 2, que es 2. Es decir, esta columna de aquí es igual a esta por 4, o lo que es lo mismo, esta de aquí es igual a esta por un cuarto dividida entre 4. 8 por 1 partido 4, 2. 4 por 1 partido 4, 1. Y 2 por 1 partido 4, 1 medio. Como son proporcionales, ya podemos decir que el conjunto de las cuatro columnas es un conjunto linealmente dependiente. Las cuatro columnas son linealmente dependientes entre sí.